No, no vas a castellano, ¿no? Sí. Cuando hablaste de la analogía del poder creador del logos, sí, hablaste que los planetas eran los logos sanitarios que utilizaban los planetas como cuerpos de expresión. Sí. Y que también eran los chakras, o sea, los centros de su cuerpo. Sí, sí. Entonces, utilizando la analogía, en nuestro cuerpo también sucede lo mismo. O sea, nosotros en cierta forma somos el logo de nuestro cuerpo y también tenemos nuestros chakras. Cada chakra es también una entidad. Sí, una entidad ética, ¿eh? Su expresión física está dirigida por una entidad ética. ¿Qué relación nos une nosotros con esas entidades? Pues la misma que tiene, salvando las distancias, entre el logo solar y los 7 planetas sagrados. Los demás ya no nos interesan de momento. Pero él tiene necesidad de expresarse, es escenario. Y cada uno de los chakras responde a algunas de sus 7 cualidades creadoras. Entonces, toda su expresión es dar vida a estas cualidades, o expresadas en tiempo y espacio, y crecer con ellas en el tiempo hasta llegar a una culminación que llega siempre al final del universo, cuando viene el gran pralaya. Esto en el hombre es cuando el momento en que existe ya el fenómeno físico de la muerte. Pero la analogía es perfecta, porque cada chakra responde de una manera determinada. Y tiene además una especie de expresión geométrica que también está respondiendo a las impresiones numéricas del universo. Esto es tal como se nos enseña esotéricamente. Pero lo interesante es que la relación que existe entre el logos planetario, logos del hombre, es la misma que existe entre los chakras y cada uno de los planetas sagrados. Así que los planetas sagrados, su manifestación afecta de una manera directa a través de los éteres, a todos esos chakras que tenemos localizados dentro de ese cuerpo. Hay una relación, por ejemplo, entre el centro de la garganta y Saturno, o entre el centro de la mente y Venus, o entre el centro peso solar, por ejemplo, y Marte. Hay una expresión, digamos, que es sintomática. Entonces, aplicando la analogía, los 7 espíritus ante el trono de Dios, tal como resta la Biblia, son los 7 espíritus planetarios, tal como se los llama, o 7 logos planetarios, que poseen un planeta sagrado. Y un planeta sagrado es siempre un planeta que ha llegado a su culminación como planeta. Hablando en términos esotéricos, se ha convertido en luz. Responde a la luz. Es virtualmente luz, y entonces el logos puede expresar sus capacidades creadoras sin resistencia a través de esos planetas. En cambio tenemos, por ejemplo, a Marte, a la Tierra y a Plutón, que no son sagrados, porque la perfección del universo, como nuestro peso plenario, viene enlazado también con esta corriente misteriosa de las 12 constelaciones del zodíaco. Por lo tanto, hay una relación también entre el zodíaco mayor, el zodíaco conocido, y los 12 planetas que tienen que ser sagrados al final del gran pralaya. Conocemos, por ejemplo, los planetas sagrados: Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego tenemos no sagrados: la Tierra, Marte y Plutón. Y tenemos, que todavía no han surgido de los éteres, a 2 planetas ocultos del segundo y el cuarto rayo, que culminarán quizá en la quinta ronda, la quinta ronda, para dar una efectividad más grande a la expresividad del universo. Pero lo interesante es esto, que hay una relación, pero más adentro. Esta relación se hace más evidente cuando analizamos al planeta Júpiter, del segundo rayo, que está enlazado misteriosamente con la vida kármica del lobo solar, más que nosotros. También se nos dice esotéricamente, y esto se puede comprender fácilmente, que hay una relación entre el lobo solar y el planeta Júpiter, y entre Cristo y el discípulo Juan.
que es el que más le amaba. No el que más amaba a Cristo, sino el que amaba más a Cristo, Juan. Por lo tanto, más efusión de energía del amor universal surge del corazón de Cristo en presencia de Juan que en presencia de Pedro. Esto para los cuentas de lo que llamamos efusión de energía y campos magnéticos. Pero en Júpiter se da el fenómeno que no se considera todavía importante en la astrología esotérica, de que tiene 12 satélites. Es decir, que la constelación, el zodiacal, consta de 12 constelaciones. Ahí está, que es lo que conocemos completamente. Pero cada una de estas constelaciones están reaccionando sobre cada una de las 12 lunas de Júpiter. Entonces hay una polar, como si se polaran las energías, una estación intermedia, para que fuera diversificándose hacia los planetas no sagrados, para que tuviesen la oportunidad de que recibiesen directamente. Pero esto astrológicamente no se sabe, y solamente cuando existe un conocimiento de la astrología jerárquica se empieza a hablar de las lunas de Júpiter, de las 12 lunas de Júpiter. Otra analogía, porque hablamos de analogía. El corazón humano, que es el centro del sistema orgánico y del sistema también chácrico, es una esfera con 12 compartimentos, con 12 pétalos. Fijaos la analogía. Y el corazón del hombre, eso vamos a hablar en yoga, porque en yoga hablaremos más del corazón que de la mente, porque es lo que hablamos siempre. La mente va perdiendo su efectividad, el corazón va ganando más aspecto esencial. La relación que existe en cada uno de los pétalos del corazón con cada una de las constelaciones del zodíaco, y también está relacionado con cada una de los planetas o de los satélites del planeta Júpiter. Hay entonces una efusión de energía a través de este número clave que es el 12. Hay otras analogías numéricas, pero lo más importante para la astrología es esta que tiene relación con las constelaciones. Entonces podemos decir que la entidad técnica más desarrollada desde el punto de vista esotérico es el chakra que corresponde al chakra cardíaco, con sus 12 pétalos, porque es lo único que responde gráficamente, digamos, y analíticamente con las constelaciones zodiacales. Y luego hay los 12 pequeños logos dentro del microorganismo humano, en relación con el macroorganismo del logo, que están llevando delante las energías del logo. La importancia del corazón es siempre que está en el centro de nuestro universo. 3 chakras arriba y 3 chakras abajo. Y él es el centro. Y lo mismo puede ser el Sol. El Sol en el centro, 3 chakras a un lado y 3 chakras al otro. Son desagrados que están llevando el equilibrio del universo. Cada cual con sus propias orbitaciones. Pero también hay que hacer mención a lo que se llama la historia de Cristo, la historia de Jesús. Y no sabemos cómo y de qué manera ha surgido, pero que es, analíticamente o buscando la analogía es perfecta también. ¿Por qué deben ser 12 los discípulos de Jesús? Son 12 porque hay una misteriosa relación entre el lobo solar con sus 12 planetas a desarrollar y el Cristo con sus 12 apóstoles, y es el centro del amor universal. Y los 12 apóstoles responden a cada una de las coordenadas que vienen divididas en forma de energía de las constelaciones zodiacales. Esa es la analogía, pero la pregunta es, o la respuesta a la pregunta es, ¿sí? Cada chakra y cada órgano, y aún cada átomo dentro del cuerpo, además de su forma expresiva, de su forma geométrica, poliédrica, como todo átomo tiene forma poliédrica en distintas variaciones, tiene también una minúscula vida que cuida de que la pequeña conciencia del átomo pueda expresarse a través de esta forma geométrica. No podemos, por tanto, separar un átomo de dos cosas principales. Primero, de la entidad consciente que constituye un reino desconocido de la naturaleza, que es el compuesto químico, que son los átomos. Los átomos tienen vida, tienen conciencia y tienen una forma, igual que la tienen los lóbulos. Por tanto, siempre que se habla de la analogía, se hace esta analogía. Átomo, hombre y Dios. Idénticos en su funcionamiento
esencial. Muy diversificados en el tiempo, porque no podemos medir lo inconmensurable. Y un átomo forzosamente es inferior a nosotros, como nosotros somos muy inferiores a Dios. Pero existe una línea de analogía que, analizada profundamente, si una persona puede comprender, puede comprender todo el misterio del movimiento del cosmos, toda esa mecánica del universo, porque examinando un átomo, cualquier átomo, ve el funcionamiento del universo. Ahí hay una rotación central y hay una traslación de los electrones a través del protón central. El protón siempre representa el núcleo central, el sol, el que lleva la vida al organismo, y los electrones siempre tienen relación con los planetas que están dando vueltas alrededor del Sol. Nosotros tenemos 12 planetas conocidos, los están por aparecer, pero que esotéricamente ya se han sido ya detectados como inductores de una fuerza del cuarto y del segundo rayo. ¿Qué misterio llevará el que sea el cuarto y el segundo rayo? Que no podemos saberlo de momento, pero sí que está surgiendo como una necesidad universal, como el desarrollo de ciertos chakras que desconocemos todavía, que llamamos, por ejemplo, en el corazón, se llama la joya en el loto, del cual sabemos poco. Y también el corazón central, que está aquí arriba, que también es un pequeño corazón con 12 pétalos. Y el desarrollo del corazón, la chakra del corazón, que van a ver mucho en el mío, lleva aparejado el desarrollo de un punto de luz, que es un corazón minúsculo con 12 pétalos que se abren en el interior del centro coronario. Sí que el centro coronario es radiante, es magnético, es poderoso e influyente. Cuando, habiendo sido desarrollado 12 pétalos en el corazón, o cuando simbólicamente Hércules ha desarrollado sus 12 trabajos, eso es místico y mítico y también simbólico, entonces empieza a circular la vida del corazón al centro coronario, pasando por el centro ajna, y se establece por primera vez un triángulo perfecto entre el corazón, el centro ajna y el centro coronario. Y este es el símbolo de los iniciados. ¿Va bien usted? Pero la pregunta es esta: no solo el chakra está regido por una minúscula entidad débica, sino que cada uno de los átomos tiene vida débica. Porque donde existe una forma de actividad geométrica, detrás de esta forma existe un deber. Contemplad la naturaleza y les cuenta lo que decía Platón, que Dios geometriza. Veréis flores de 4, 5 pétalos, 6, según, establecidos según familias débicas. Hay una familia muy numerosa, se nos dice que está enlazada con la vida del Cristo, que tiene 5 pétalos. Es pétalos radiantes. Y vemos que hemos estado contemplando las flores que hemos visto de 5 pétalos. Hay otras que tienen 6 pétalos. Pues esta mecánica y el por qué son 5 pétalos o 4 pétalos o 25 pétalos, depende del tipo de flor, nos habla de las familias débicas. Y dentro de las familias débicas, en orden a pétalos, tenemos también familias débicas en orden a colores. Así que veremos en la misma familia agrupaciones familiares que poseen 5 pétalos de color tamaño y otras familias 5 pétalos en forma de violeta, y vamos a contemplando que había flores en el también, unas flores fantásticas que tan delicadas que estás embelesado viendo la ductilidad geométrica, que dentro tiene un pentágono perfecto, y tú que tienes que ir siempre con la medida exacta, con la medida. Hay medidas cósmicas, y el ángel trabaja con medidas cósmicas. Lo sabrá o no lo sabrá, porque hay una gran profusión de entidades huestes. Hay entidades que trabajan a perfección, pero no saben lo que hacen. Otras entidades trabajan a perfección sabiendo lo que están haciendo. Pero, en general, los devas dan el sentido cíclico a la naturaleza. Y toda naturaleza cíclica, pues es mentira. Porque hay un movimiento aparte del hombre, que no tiene movimiento cíclico, sino que está siendo llevado por sus voluntades opuestas, que no florece jamás al mismo tiempo que florecen las flores, por ejemplo, sino que si fuese el hombre una flor, florecería en invierno en lugar de la primavera, porque ha perdido el reino
Pues entonces todas esas relaciones nos hablan también de una afinidad de vida espiritual entre los dioses y los hombres. Y esto es una de los últimos congresos de la jerarquía islámica que tuvo en cuenta esta particularidad, y se previó la necesidad de que el hombre pues estableciendo contacto cada vez más con Dios. Yo he contribuido con una pequeña parte, pero sé que hay un inmenso vacío todavía que vendrá con el futuro. Otras personas más capacitadas se cuidarán de establecer un puente con realidades superiores. Yo las adivino, pero todavía no tengo forma en mi mente, por lo tanto no puedo expresar. Pero dentro de unos siglos vendrá o quizá más pronto, habrá personas capacitadas para explicar otras cosas que sean los puntitos vacíos que vamos para llenarlos con conocimiento. Como yo he llenado quizá dentro de mi modesta esfera algunos vacíos dentro del conocimiento de Dios. Una persona de bueno, es muy interesante y esto es lástima, y es muy elevado, pero no lo es. Es que igual que la vida humana es muy compleja, la vida del Deva tiene complejidades. Dentro de su maravillosa simplicidad tiene unas complejidades o unas extensiones que desconocemos. Por ejemplo, cuando se nos habla cómo un ángel puede transformar un rayo de luz en un color determinado, solamente utilizando ciertas formas mágicas que solamente los ángeles superiores conocen, o como el misterio que adopta, por ejemplo, que dentro de una misma flor pueden aparecer flores distintas, o dentro de un mismo tallo. Hay misterios impensables, pero es trabajo de ir buscando la perfección, buscando un arquetipo en cada reino y aún dentro de cada reino, a cada una de las especies, para darnos cuenta de que realmente cuando el hombre está en la naturaleza y está estudiando, mejor dicho, no estudiando, contemplando, la naturaleza siente una sensación de paz. Porque la conciencia de una flor, que lleva delante el proceso de la flor, y el Deva encargado de interpretar este estado de conciencia que se convertirá en una flor, siempre es un milagro. Decimos un milagro cualquier cosa irracional, o que la mente no puede penetrar. Decimos irracional porque la mente a veces su razón no llega a penetrar ciertas cosas. Irracional en el sentido que se considera una cosa, digamos, especial, pero que está más allá de las facultades del hombre y se atribuye a los dioses, lo cual no es verdad, porque todo hombre puede producir esto que llamamos milagros. Es decir, que hay hombres que no están muy evolucionados internamente y sin embargo pueden producir fenómenos que desde el punto de vista profano dicen que son milagros. Son ciertos aspectos de conocimiento de la ley natural. Y en este caso tenemos, por ejemplo, a los druidas que han venido trasladados a través del tiempo, que se pueden convertir, por ejemplo, en nuestra época en un anciano perdido en la montaña que es capaz de hacer llover a voluntad. Puede andar por encima del fuego, síntomas así, o ciertos estados de exaltación que permiten levitar o andar por encima de las aguas. Y en antaño se era considerado un milagro, pero es que ahora no es un milagro. Hay ciertas técnicas que inducen a esta acción de fenómenos creadores. Bien, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque cada día la jerarquía irá penetrando el espíritu del hombre para que comprenda este mundo oculto que en nuestra limitada esfera de observación consideramos muy lejano, porque sin embargo está tan cerca que muchas veces nos hallamos en sus manos directamente. Y aquí hemos tenido fenómenos débicos sin darnos cuenta. Y cuando hemos empezado a quedar en silencio, ya había aquí una presencia débica de gran importancia, que dejaba el ambiente casi en silencio, sin esfuerzo de parte nuestra. Claro, sí. Es decir, que yo no podía allí, cuando se hablaba de Dios, hablar que el silencio está muy relacionado con el mundo débil. Primero porque quizá, como no me conocen tanto, no me han oído así, quizá creían que estoy divagando, tengo algún acto de romanticismo, dentro de la conciencia, pero esto no es verdad. Es que cuando la persona le hablas de expectación, le hablas de un contacto directo. Cuando hablas de atención, hablas de una formulación de conciencia, mirando los acontecimientos que se van proyectando.
Entonces, cuando viene un acontecimiento, esto no ofrece resistencia, que ha sido el campo de batalla de estos días, hay una entidad débica detrás de esta voluntad tuya. Y a medida que vas afianzando esta voluntad, se convierte en un hábito. El hábito de contemplar, el hábito de estar en continuo y perpetuo estado de atención. Esto es algo que viene provocado por la voluntad del hombre de resolver un problema y la voluntad del Deva de que este problema sea resuelto. Lo mismo que hay quien puede producir el milagro de la lluvia, hay quien puede producir el milagro de la expectación. Pero tras el milagro de la expectación, el milagro de la lluvia es importante. O un grupo de ángeles o de Mi pregunta es otro tema totalmente distinto. Es que oímos en una conferencia que en el momento de la muerte el alma pasa revista a toda la vida, ¿no? Que parece ser que está contenida en la sangre. Entonces pasa por allí y coge los puntos más importantes y por el átomo permanente. Bueno, entonces se planteó la cuestión de que una persona que muere desangrada, esta encarnación no le ha servido para nada, porque el alma no ha podido aprovechar la sangre. Bueno, eso es lo que se dijo en esa conferencia, ¿no? Si a una persona que muere desangrada, que esa encarnación no le sirve. Cuando se marchaba la sangre, se marchaba también. No, porque la sangre, a medida que marcha la sangre, siendo la sangre el vehículo del ego, va quedando es la energía, porque la sangre hay que considerarla no solamente en su aspecto, digamos, etérico, físico, sino considerarla en su aspecto esencial o dinámico. Es decir, si vamos a hablar en términos éticos, hay dentro de la corriente de la sangre unas entidades. Primero, unas entidades que llamamos fagocitos y otros leucocitos. Eso lo sabe un colega orgánico que sabe. Pero lo que no sabe la gente mucho es que cuando en el momento de la muerte, sea como desangrado o no, siempre queda lo necesario para dejarte al cuerpo hasta el momento final. Y por poca sangre que quede en el cuerpo, recibe una inyección de una sustancia que segregan las glándulas, ciertas glándulas desconocidas, que produce la muerte o la paralización de la sangre, la coagulación, pues, que se llama cadaverina. La cadaverina ya está en el campo de la ciencia. Pero no sabe la esencia de la cadaverina. Pero esto es una segregación de la glándula timo, de la cual no se conoce la segregación. En el momento en que el ego retira la atención, sea por desangramiento o por desangración, o sea por cualquier tipo de enfermedad o por fibración, la entidad dice ahora. Y aquí el momento que dice ahora pone al vibrar del hombre con cierta entonación desde el plano causal las células del cuerpo etérico, es decir, las sustancias del cuerpo etérico que constituyen los chakras, emiten una vibración también especial, responden a aquel sonido. Es como si dijesen, hágase mi voluntad, y abajo dijesen, hágase tu voluntad. El mí y el tu abajo. Y entonces automáticamente, por esta presión, esta glándula timo segrega una sustancia que antes se desconocía, y la ciencia conoce solamente en tres aspectos, que es el que al introducirse en el campo de la circulación de la sangre, paraliza el movimiento, se coagula. Hay una sustancia que pone los dedos, libera los devas. Cuando los devas dejan de estar trabajando sobre la sangre se coagula lentamente. Y a medida que va desapareciendo la corriente de vida débica de la sangre, hablamos en términos muy esotéricos, entonces se produce la paralización del ritmo cardíaco y entonces se queda paralizado. La cadaverina se encuentra, se puede localizar la cadaverina. Quizá no dirán de dónde procede exactamente, pero han llegado a un punto culminante. Además, sabéis que se ha encontrado ya una sustancia química dentro del organismo que en su esencia es la glándula timo, que es un corazón que se ha encontrado científicamente. Es un corazón más bien como glandular. Hay el corazón, el orgánico, digamos el sólido, y hay otro tipo de corazón, casi una contraparte, que solamente es etérico, pero que tampoco pertenece al ritmo de los chakras.
pero que está enlazado con el chakra cardíaco. Es la contraparte, digamos, etérica, pero en un plano inferior al ritmo superior del plano etérico. Porque puede dar una segregación física de hormonas o de que sea. Naturalmente, en unos hombres, en el sabio, hay una penetración de estas hormonas o de estos compuestos, digamos, dentro de la sangre, para dar más expansión de conciencia. Aquí hablamos del corazón, porque es el centro del espiritual del hombre, y también del organismo, también de los chakras. Y de una manera análoga, y repetimos, en el momento de la muerte existe una función que es desintegradora. Así como la función de esta glándula produce el hombre sabio, porque la sabiduría está en el corazón, automáticamente existe en el momento de la muerte otro aspecto de la propia glándula, inversión de polaridad. El lado, diríamos, la antimateria que está dentro del organismo, que produce la paralización del movimiento de circulación de la sangre. En tanto, si es el coma, existe una cierta participación entre el plano etérico y el plano físico. Y la glándula prácticamente no se ve, solamente pequeñas partículas de cada vez, tanto en el mundo oficial de la ciencia. Pero a medida que el coma va desapareciendo, que a veces el coma puede durar meses, 10 meses, depende de la persona, la aferrada que esté la persona a las cosas de la vida. En esta gran, digamos, penetración, o en esta gran solidificación del hombre a través de sus cuerpos, o en este apego hacia sus expresiones, en lugar de buscar la vida espiritual, existe una lucha entre la persona, el cuerpo etérico que quiere marchar y el cuerpo físico con su elemental, con el Baltasar, el rey mago Baltasar, que es el cuerpo físico con Marisa, que está trayendo el cuerpo etérico. Y este vaivén es el coma. La ciencia médica dará a ese hombre lo que quiera. El coma siempre es una lucha entre el cuerpo etérico atraído por la absorción, la fuerza antigravitatoria del ego, y la lucha del elemental consulto del cuerpo físico, cuya gravedad atrae al cuerpo etérico, siempre y cuando el cuerpo etérico sea de una calidad inferior y esté dentro de los planes, digamos, del ego, de que vaya haciendo. Pero en todo caso, hay una sustancia dentro de este contexto del chakra cardíaco, interesante, que desconocemos, que se llama glándula timo, forma de corazón, que segrega un líquido especial que va a la sangre. Cuando el alma dice se acabó, retiro mi atención de mi organismo o de mi cuerpo de expresión, automáticamente se retira esta voluntad, y entonces cuando se retira esta atención en el individuo corriente no involucionado, entonces segrega el corazón a través de una orden imperiosa que a través de la voluntad del ego pasa por el chakra cardíaco, y automáticamente esta glándula desconocida por la ciencia empieza a segregar la sustancia que pone la sangre en una situación de que va paralizando lentamente el corazón. Esto ocurre igualmente cuando hay un accidente y la persona muere de golpe. De un momento que una persona ha recibido un accidente, se coagula la sangre. Y si la sangre no mana todavía, es que todavía hay la vida en el cuerpo. Pues el momento que la cadaverina está en proporciones superiores a la medio, empieza solamente de cara a la espíritu. La ciencia tendrá sus propios argumentos, pero el claro evidente puede haber cosas que la ciencia todavía con sus más sofisticados aparatos no puede llegar a penetrar. Es decir, se da nombre a cosas que todavía se desconocen, pero no hay que ignorarlos, porque la ciencia, que ha dado tantos inventos y descubrimientos, no sabe cuál es la naturaleza exacta de la electricidad. Manipula todos sus efectos y hace cosas maravillosas, como la computadora, pero no sabe exactamente de dónde procede la electricidad. Entonces, en sus casos, la ciencia médica, cualquier ciencia, la ciencia química, por ejemplo, están todavía bajo el imperio de una cristalización que viene del pasado. La nueva era, con sus nuevas invasiones de energía,
con su fuerza trascendente, va tratando de mejorar aspectos decisivos. Y tal como decimos el otro día, el asunto del cáncer que está en el candelero de todas las enfermedades hoy día que son incurables. Se habla de muchas enfermedades incurables. El remo, por ejemplo, es incurable. Y ahí las infecciones del riñón son incurables. Hay unas cosas que están penetrando en el campo ambiental de nuestro mundo, están produciendo grandes avances en ese aspecto. Pero más que una cosa química o física, o buscar un fármaco capaz de neutralizar los efectos del cáncer o de cualquier dicha incurable por la afección, existe una participación activa de la conciencia en niveles superiores buscando las causas, no los efectos del cáncer. Porque ahora lo que tenemos es un gran conocimiento de los efectos del cáncer. Lo hemos desmenuzado en muchos puntos. Hay el cáncer de mama, el cáncer de garganta, el cáncer de estómago, y hay una serie de cánceres localizados del cáncer cerebral. Pero hay que buscar dónde está la causa del cáncer en sí. Entonces viene el esotérico, que posee más de 5 sentidos. Y utilizando uno de esos sentidos que se apartan de los 5 conocidos, puede ver no solamente el cuerpo físico localizado en enfermedades sin necesidad del rayo X, sino que puede ver, siguiendo la luz de los acontecimientos astrales, de dónde procede aquella enfermedad. Y ahí, bueno, se encontrará con el karma, que es una pequeña faceta. Pero el karma es de toda la humanidad, porque la humanidad es la responsable de todo lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, hay que dejar a la humanidad en su nivel y situarse más arriba buscando los acontecimientos que crearon el cáncer. Y existe con asombro por parte del investigador, al remontarse por los niveles del plano psíquico, una entidad en el tercer y el segundo subplano del plano astral, que es pavorosa, es horripilante, que es como un tentáculo sobre el mundo, que es el cáncer, es la entidad cáncer. Una entidad que se alimenta del dolor del cáncer y del miedo al cáncer. Y por eso dije el otro día, el miedo a la enfermedad causa tantos estragos como la propia enfermedad. Y una persona que tenga una enfermedad y elimina el pensamiento o purifica el pensamiento, la enfermedad tenderá a desaparecer, por grandes que sean los acontecimientos kármicos de su vida. Y así podríamos citar muchas cosas que están en el orden de lo que puede hacer el hombre educado de nuestros días, el hombre inteligente. Primero, liberarse del temor, porque se ha podido comprobar a través de la clarividencia que cuando existe una curación de cáncer, existe una disminución de esta entidad. Porque, de una u otra manera, la mente de la persona que tenía cáncer se ha desligado. O por efecto de algún taumaturgo, no un curandero, un taumaturgo de la persona que puede curar, ha cortado de una manera voluntaria, con la espada de la justicia, como se dice previamente, algunos de los tentáculos que estaban operando sobre un centro definido, moviendo a desequilibrio un grupo de células. Células en desequilibrio producen un roce ante la presión de los acontecimientos dentro del organismo. Y dentro de esta rotación, al revés, de una rotación que va correctamente, se produce la fricción que tarde o temprano produce una lesión. Una lesión que al principio es leve. Se da cuenta una persona del cáncer hasta que a veces que está tarde. Las cosas en el campo de la fricción. Y naturalmente, la entidad, como toda entidad, posee una cierta conciencia. Y está interesada, esta entidad, es muy importante, en fomentar el miedo dentro de la humanidad, utilizando los devas inferiores. Estamos porque hay que conocer los diversos. Y creo que es en el segundo libro que hablo del cáncer. Hablo también de esas cosas en forma escrita más profunda. Hasta llegar el momento en que existe un grupo de personas, un grupo cada vez más vasto de personas, que piensan con más amplitud que las demás. Y que llegan a comprender, si no por visión directa, por visión intuitiva, de lo que hay que hacer para evitar que la enfermedad llegue a dominar el planeta.
Y entonces, en el año 1935, me parece, antes de la Guerra de España, hubo un congreso de la jerarquía. En el sentido, porque entonces ya el cáncer estaba, como siempre lo he hecho esto en la humanidad, de dedicar los ramas, un grupo de discípulos solamente para atacar al cáncer, a hostigarle. Un grupo de personas dedicadas a esto, porque deben ser cuenta que cuando un grupo de personas dedicadas a la curación del cáncer se lanzan contra la entidad y no contra los virus, daos cuenta que no hablo de virus ni de bacterias, hablo de la causa promotora de estos virus y de estas bacterias. Cuando está muy programada jerárquicamente la lucha, entonces vienen las luces de la luz, más una serie de ángeles interesados también en el desarrollo del planeta y en la curación de las enfermedades, son los ángeles violetas de los cuales nos habla su tibetano, que junto con esos discípulos han emprendido desde estos 140 años la tarea de ir acorralando el cáncer, circunscribiendo sus efectos. Ha salido por efecto de ese trabajo contra la entidad. Ha surgido en el mundo de la ciencia algunos avances técnicos. La persona puede, un médico, cualquier investigador en el campo de la medicina, puede recibir el impacto directo de esta fuerza a través de la intuición islámica o a través de cualquier movimiento angélico del espacio y crear un fármaco especial para detener siquiera parcialmente los efectos del cáncer, que es lo que pretende la jerarquía, que se vayan mirando los efectos del cáncer hasta crear una especie de profilaxis curativa, o bien tratando de evitar que se produzcan dentro de algún mundo aquellos estados psíquicos de conciencia que crean una unión entre la conciencia del hombre y la conciencia poderosa de la entidad cáncer. El significado del porqué de las meditaciones, el significado porqué de esas reuniones, todo eso tiene un significado desde el punto de vista esotérico, porque hay que luchar no solamente contra la enfermedad del cáncer, he citado la más dolorosa y la más incurable, porque existe también parcelas de nuestro ser que están en contacto con entidades todavía superiores en el plano psíquico, las que producen la epilepsia, la obsesión y la locura, de los cuales los médicos prácticamente y desgraciadamente no saben nada, pero que los esotéricos y principalmente los discípulos de las ramas están tratando precisamente de desarticular sus efectos, y todo se basa en forma de tentáculos, y hay una gran relación entre los nadis y el sistema etérico, o el sistema nervioso, y esas entidades y el grupo del sistema nervioso, por elementos nerviosos del plano etérico, y están tratando de tejer con sus digamos, sus tentáculos unas formas rígidas dentro de la obra etérica del mundo, creando puntos conflictivos y puntos negros, digamos así. Los verdaderos agujeros negros son estos, ¿no? Los que hipotéticamente se dice que se ven por el espacio. Eso sí que para nosotros es interesante. Puntos negros que impiden que las energías radiantes de curación que provienen del plano lúdico, y esto lo hemos hablado mucho, no puedan penetrar. Porque si las energías del plano lúdico pueden penetrar en el plano físico, van a curar las enfermedades. Porque los ángeles violetas serán robustecidas a acción por los ángeles rosa de este plano, del amor universal, porque activarán el sentimiento de compasión de las gentes, que es el elemento más profundamente curativo que posee el traumaturgo o el curador que tiene poder para curar. Hay muchas cosas que decir sobre esto, pero es para que tengamos una cierta idea de lo mucho que se puede hacer, de lo poco que hacemos. Y tuve un vislumbre cuando estaba escribiendo el libro Los misterios del yoga, y pone algunos mantras, y también dije que esos mantras eran muy importantes. Si la gente le daba importancia, era siempre suyo. Yo había puesto porque es una inspiración en este sentido. Llevar primero con grandes entidades de tipo cósmico y hablar después de entidades débicas en cada plano que pueden colaborar y están ansiando colaborar, pero naturalmente no pueden colaborar sin que el hombre tienda la mano y se les agarren esos afianzamientos que nos dan.
Y cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro grupo, pequeño grupo, los grupos donde estamos, hemos visitado personas interesadas en descubrir el misterio de la vida y ser cada vez más consecuentes de sus acciones, para llegar a este punto de distensión necesaria para que todas las entidades malévolas que están circunscribiendo la luz de la tierra vayan separadas. Es decir, hay que colaborar con la obra jerárquica y ser consecuentes, por ejemplo, de muchos niveles. Evitar el miedo. Una de las formas que se nos ha dicho más importantes es que no se tiene miedo, porque el miedo pertenece a las razas del pasado, a las razas primitivas o a los animales instintivos. El movimiento instintivo, de esto cuando una persona le hace así, puede cerrar los ojos cuando alguien te hace algo. Esto no pertenece al equipo de nuestro yo, pertenece al instinto. Así que el hombre será capaz con el tiempo de evitar los movimientos irreflexivos, involuntarios, instintivos, de acto de conciencia. Entonces, cuando haya conciencia así, los hechos ya no se producen. No puede haber una alteración en el planeta, porque tú ahora es radiante, magnético, curativo. El fenómeno de radiación, al cual hemos hecho referencia, produce un campo dinámico, un campo magnético de extraordinaria distensión, no digo tensión, digo distensión, que produce la curación solamente por vivir al lado de esas personas. No hay necesidad de extender las manos. La curación de manos no pertenece al taumaturgo, pertenece al curandero o al curador. Es decir, que todo esto hay que ir examinando y ver que lo que hacemos aquí no es pasar un rato solamente explicando cosas, sino que cada uno de nosotros tiene asignado que tiene misión en ese sentido. Liberarse del miedo, cualquier tipo de miedo. Y cuando existe el miedo, preguntarse, bueno, ¿por qué? Si la pregunta, en lugar de saltar del miedo a la imaginación, que rebusque el miedo, debe ascender por la ruta del análisis hasta un momento discriminativo. La imaginación se deja a un lado, porque la imaginación es la nada. Cuando hay miedo y hay imaginación, ya no hay control. Entonces, antes de que exista la imaginación, que exista el discernimiento. Y preguntarse, bueno, ¿y qué? Y después del discernimiento vendrá la voluntad de decir, bueno, pues, ¿qué pasa? Es lo que llega a ser en ese país. Si tenéis miedo, afrontar el miedo y veis cómo os pasa el miedo. Pero el miedo se alía con la imaginación, no hay discernimiento, hay movimiento evolutivo, movimiento instintivo, y entonces el miedo hace estrago dentro del campo psíquico y dentro del campo físico. Por tanto, no os voy a pedir que cojáis la espada como hace el discípulo y arremeta contra la entidad cáncer o contra cualquier entidad de tipo negativo, de acuerdo con la evolución humana, sino que vaya eliminando el miedo simplemente. Es una forma de atacar a esa entidad. Se alimenta más la enfermedad del miedo que del proceso curativo desde el campo científico. Luego es una enfermedad de tipo psíquico, que hay que empezar a actuar en ese sentido. En el campo psíquico está la causa de muchas de las razones contradictorias de la vida y de muchos de los aspectos negativos que crean tensiones dentro del organismo físico o dentro del cuerpo emocional. La mente es un campo todavía explorado. Y el maestro tibetano dice, sí, podemos decir que existen unos 5% de personas que realmente utilizan la mente. Ya lo sé que ya no entra en un campo de consideración, como el admitir, por ejemplo, que el cuerpo físico no es un principio. Es un campo trascendido, es un campo de reacciones que no vienen del propio cuerpo físico, sino que, siendo un cuerpo físico un autómata, reacciona siempre impulsos de tipo psíquico. Y es ahí donde tienen que trabajar la medicina, en el campo psíquico más que en el campo físico. Eso quizá vendrá antes del final del siglo, no sé. Pero la jerarquía está muy interesada en que los discípulos y los grupos de buena voluntad y los grupos esotéricos estén más interesados en ser colaboradores de su ley y de su plan que no entre muchos conocimientos esotéricos. Conocer lo esencial, saber que puede ser tu movimiento, digamos, antagónico utilizando el miedo, porque la persona que está integrando en valores espirituales tiene más capacidad de influencia. Cuando tiene miedo, tiene más miedo que los demás. No es un miedo instintivo, es un miedo psíquico.
tienen miedo a fantasmas. En cambio, el cuerpo físico o la gente instintiva tiene miedo a cosas casi bien objetivas. Al trueno, a la lluvia, al rayo que pasa, y todas esas cosas. Más que a la cosa psíquica, porque todavía no tiene la suficiente sensibilidad psíquica. Y voy a pero es necesario que todos actuemos. Y cuando estemos en la meditación, tratemos de ser vehículos de esta fuerza. Que no tengamos miedo. Y esto va a insistir mucho. Cuando tengáis miedo, enfrentamos. Bueno, ¿qué pasa con el miedo? Yo recuerdo, y voy a terminar. Cuando era muy pequeño, tuve una experiencia. No sé si vino por revelación o vino porque fue algo de la niñez o de la juventud. Sé que tenía 13 años y explico esa experiencia quizá en algunos de mis libros, en que un día tenía miedo a la oscuridad y siempre que pasaba por cierto punto tenía miedo. En la habitación, un desván en mi casa, y cuando pasaba por allí sentía como si se me erizaban los pelos y tenía un miedo horroroso. Yo ya no sé por qué tuve la sensación de que debía descubrir aquello porque aquello no puede ir. Entonces un día, haciendo de tripas corazón como estoy seguramente, me encerré dentro de aquel cuerpo y empecé allí a ver qué pasaba, muerto de miedo. Y me di cuenta de que el hecho de que estaba afrontando miedo me desapareció el miedo. Algo se estaba produciendo en mí. Aquella sensación de rigidez de los miembros que da un miedo, aquella obturación de la mente o de la imaginación, esto iba desapareciendo. Y me encontré tan tranquilo y tan sosegado que cuando estaba en la luz del comedor con toda la familia. Y maté el miedo. Al menos el miedo de aquella habitación. ¿Por qué? Porque siendo joven comprendía, a pesar de todo, quizás la inspiración de un yo superior, que si no me ponía allí dentro no sabría nunca lo que era. Así que cuando voy a afrontar un hecho, hablo por referencias y me han pasado a mí, que siempre he tratado de no tener miedo. Y creo que no tengo miedo. Es una forma de tener miedo cuando te digo una cosa y te piensas curar. Eso es aparte. Es decir, que me da cuenta que al afrontar el miedo, puedes curar el miedo. Puedes desvanecer el miedo. El que sea. Y si tenéis miedo muerto, sentados al lado de un muerto y velado toda la noche, no pasa nada. Eso para un símbolo. Y cuando tenéis miedo a la oscuridad, afrontarla. O cuando tenéis miedo de alguna entidad que está al otro lado, bueno, afrontarla. Y veréis que no pasa nada. Y cuando os hayáis habituado a afrontar esas cosas, os dais cuenta de que sois los reyes de la creación. No hay nada en el mundo que os pueda afectar. Y esto para mí va a ser el tema de nuestra excelente vida. Has dicho que el traumaturgo cura, pero cura ya limpiamente, ¿no? ¿Pero qué cura? Mentalmente, no con las manos, sino mentalmente. No se preocupa de curar. La persona que está curada no tiene por qué preocuparse de curar. Cura a los demás, pero mentalmente, sin las manos. Si lo cura mentalmente, tendrá que hacerlo por la voluntad. El traumaturgo está irradiando energía por todos los poros de su piel. No se preocupa cuando pasa una bendición, como pasaba con el Buda, que decían que caían flores, pero es simbólico, porque hay una bendición del cielo, está constantemente. No se preocupa el traumaturgo, hablo de un Cristo, por ejemplo. Lo que iba a decir. Perfecto. Que el Cristo tocará la túnica. No tiene necesidad de imponer manos y estas cosas, y queda para. Y yo voy contra estas cosas, que puedes curar, y tiene otras cosas, a través de la imposición de manos. Se trata de una radiación. Cuando hay un campo magnético limpio y puro, hay una curación espontánea. No se tiene que preocupar. Fijaos bien, un hecho que podéis reconocer. Antes de empezar, había un silencio expectante. Eso es traumaturgo. Y cuando estamos en ese aspecto de silencio, no te dejamos llevar, sin preguntar y sin decir nada, veríamos lo que es la cura traumatúrgica. Está más allá de la ciencia médica y de la ciencia psíquica y de la psicología y esas cosas. Está en el nivel búdico. Y todo lo que hemos dicho estos días con gente sencilla es hablar del plano búdico nada menos. Y la gente lo sentía por aquí. Por aquí nada. La universidad sentido por aquí. En este caso. Por tanto, no se trata la curación del dramaturgo de un fenómeno voluntario. Puede hacerlo, porque es una persona completamente desapegada de los valores temporales y armado con las verdaderas armas que deben luchar los iniciados, la compasión. Como siente compasión por todo, está curando por todo. No es un médico que va a curar por un médico. No es imposible. Es aparte. El dramaturgo, y no es porque él
explico el nombre taumaturgo, yo lo doy ese sentido. Es un ser que está tan integrado espiritualmente que la mente solamente funciona a impulsos aquellos que va atrás de la vida, la tiene en su corazón. Por lo tanto, está curando por irradiación. Es como una explosión en cadena. Y las personas que entran en contacto con esta persona se sienten estimuladas. Y si son de buena voluntad, se sienten fortalecidas y también curadas en sus aspectos esenciales, hasta el punto de que expulsan gran cantidad de átomos negativos y penetran gran cantidad de átomos positivos, digamos, más búdicos en ese campo, que lo convierte en un pequeño traumaturgo. Y así es la explosión en cadena aplicada al mundo psíquico del ser humano o la radiación magnética del ser humano. Porque la luz es un fenómeno de radiación y todo cuanto hace el ser humano, ahora bien, igual puede ser una radiación pequeña a través de un pequeño campo magnético oscuro y lleno de complejidades y por tanto con esa sensación, o un taumaturgo que te puede abarcar considerables tensiones del espacio debido a poca frecuencia del tiempo, hay que decirlo todo, porque no se conciencia del tiempo, entonces curará porque tiene esta fuerza en su interior. No curará porque voy a curar, que es lo que hace el curador. Le dicen que vaya a curar, que lo va a curar. El taumaturgo cura sin necesidad de pensar que va a curar. Está curando constantemente. Ahora fijaos bien a dónde vamos. Que nuestro aspecto como grupo es curativo porque hay una especie de taumaturgia cuando estamos en un grupo. Una taumaturgia que si todos tuviésemos la habilidad de encauzar, crearíamos milagros científicos de orden trascendental.